En una serie de videos de tablas HTML no podía faltar un método para poder ordenar los registros, ya sea por texto, por números o por fechas. En este video vamos a crear esta funcionalidad. Primero agregaremos los iconos a cada uno de los encabezados. Entonces necesitamos ir a Bootstrap y dentro de la sección Icons vamos a buscar la sección de Install. Aquí está el link para instalarlo en la aplicación de AppsScript. Lo insertaremos dentro del head de nuestro archivo HTML, debajo de donde insertamos el framework. Ya podemos hacer uso de los iconos de Bootstrap dentro de nuestra aplicación. Ahora debemos de buscar el icono para poder ordenar los registros. Vamos al campo de búsqueda y vamos a ponerle arrow y vamos a buscar uno que tenga flecha hacia arriba y hacia abajo, que es este de aquí. Entonces lo único que necesitamos hacer es copiar el elemento, la etiqueta y la vamos a pegar dentro de nuestro archivo HTML. Vamos a buscar el encabezado, aquí está, y vamos a insertar cada uno de los iconos. Guardamos y vamos a ver cómo se ve dentro de nuestra aplicación. Aquí están, ya cada encabezado tiene su icono, nada más que están muy pegados, entonces vamos a darle un espacio para que se vea un poco más separado. Listo, ya tenemos los iconos en nuestros encabezados. Ahora crearemos una funcionalidad para que si se presiona el icono o cualquier encabezado nos arroje el índice de esta columna y poder ordenar los datos. Vamos a nuestro archivo HTML y vamos a la parte del código. Este está dentro de las etiquetas script que están hasta abajo. Primero vamos a almacenar en el elemento th todos los encabezados que hay en la tabla. Utilizaremos el método para seleccionar los elementos a través de su etiqueta, y esta etiqueta pues es TableHeader. Ahora le asignaremos el evento a cada encabezado. Necesitamos modificar la función cuando carga la ventana, que es esta de aquí. Entonces ahora no vamos a llamar la función look4data, que era la que traía los registros del sheet, sino que crearemos una función aquí adentro y llamaremos como primer paso a esta función para que se traiga los datos del spreadsheet a la tabla, y ahora asignaremos el evento a cada encabezado. Lo haremos a través de un loop. Iteraremos a través de cada encabezado. Ok, entonces a cada encabezado, que va a tener su índice en la posición y, le agregaremos el evento que va a hacer clic, y cuando se presione vamos a correr la función que vamos a llamar headerClicked, es decir, que ha sido presionado algún encabezado. Tú la puedes llamar como tú te entiendas. Entonces pues definimos esta función para que no nos vaya a lanzar ningún error. Le asignaremos como parámetro el evento. Entonces, pues primero que nada, vamos a hacer un console del evento, es decir, del elemento que se presionó. Entonces vamos a ponerle i.target y vamos a hacer nuestra primera prueba. Abrimos la consola. Hay que presionar un encabezado. De una vez vamos a presionar otros dos, este de aquí y este de aquí. Aquí están, vamos a abrirlo y si te fijas aquí se muestra el table header que presionamos. Entonces por aquí vamos a trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el índice de este encabezado o de esta columna más bien. ¿Sale? Y voy a agregarle al target una propiedad. Le voy a
agregar la propiedad CellsIndex, que nos debería de devolver el índice de la columna que nos va a servir como base para ordenar los datos. Vamos a ver, presionamos esta columna y mira, es la columna número 3. Esta es la 2, la 1 y la columna 0. Recuerda que están en base 0. No sé si hayas presionado un icono, pero si lo presionas, te va a arrojar un valor indefinido. ¿Por qué? Porque este ahorita está dentro de un icono y no en el encabezado en sí. Entonces, vamos a hacer una estrategia para que nos devuelva el índice de la columna, así se presione el texto o el icono. Mira, de momento voy a borrar esta propiedad CellIndex y suponiendo que se haya presionado el icono, tendríamos que acceder al nodo padre y ahora sí obtener el CellIndex. Presionamos y aquí está el 3, pero si presiono el texto, ahora me arroja el valor indefinido. Entonces aquí nada más vamos a jugar un poquito con estas propiedades para que nos arroje la columna. Lo vamos a hacer con un if que vamos a definir aquí mismo en línea. Y vamos a crear la constante sortColumn, que es donde vamos a almacenar el índice. Entonces, primero intentaremos almacenar en esta constante el índice de la columna. Esto es, si su valor es diferente de un define, vamos a almacenarlo tal cual. Aquí está. Pero si es igual a un define, primero accederemos al elemento nodo padre y luego al índice de la columna. Aquí está. Entonces haremos un console de esta constante sortColumn. Vamos a ver, ya nos debería de arrojar el índice independientemente de si presionamos el icono o el texto. Aquí está, nos arroja el 1 y fíjate que si lo presionamos también nos arroja el mismo índice independientemente de la columna que presionemos. Ya tenemos una manera de obtener el índice de la columna que se ha seleccionado o presionado. Ahora falta crear la función para ordenar todos los datos que hay en la tabla. Crearemos una función para ordenar los datos de la tabla. Entonces, en este punto, cuando ya podemos obtener el índice de la columna, vamos a mandar llamar la función sortTableByColumn y le pasaremos como parámetro el valor del índice de la columna. Listo, entonces ahora necesitamos crear esta función. Primero, accederemos al elemento TableBody. Entonces, pues vamos a almacenarlo en una constante que llamaremos TableBody. Vamos a nuestro table y dentro del TableBody copiamos su ID. Y accedemos a él a través del método getElementById. Realizamos un console del objeto TableBody. Ok, listo, hay que presionar algún encabezado para que se lance la acción y aquí está. Entonces, si te fijas, aquí está el objeto TableBody con todos los table rows que conforman la tabla. Ahora, lo que vamos a hacer es transformar ese objeto en un array. Entonces, utilizaremos este método que crea un array a partir de un objeto que puede ser iterable. Y vamos a almacenarlo en una constante llamada rows.
Este método es array.from y aquí adentro debe de ir el objeto que puede ser iterable. En este caso serán las filas del table body. Nuevamente vamos a hacer un console, pero ahora de la constante rows. Presionamos un encabezado y fíjate que ahora no se imprimió un objeto, sino un array con todas las filas de la tabla. Voy a presionar otro de aquí y aquí están todas las filas con su respectivo índice. Bien, entonces ya podemos también comentar este console. Ya tenemos un array con las filas. Los datos podrán ordenarse de manera ascendente o descendente. Entonces, primero por default vamos a definir una constante que se va a llamar ask y que le vamos a asignar el valor true para que por default, primero cuando se presione el encabezado, los datos se ordenen de manera ascendente. Entonces necesitamos un if para que si los datos ya están ordenados de manera ascendente, ahora los ordene de manera descendente o viceversa. Además, como vamos a tener una columna con fechas y estas se tratan de manera diferente, también necesitamos ver si la que se presionó fue la columna que contiene las fechas. Si la tabla que quieres ordenar no contiene fechas, pues esta condición no aplicaría. Entonces este sería el primer escenario. Si ascendente es igual a true y además la columna que se presionó es diferente de 2, que es la columna que contiene las fechas, vamos a ordenarlos de una manera determinada. La segunda posibilidad es que ascendente no fuera igual a true y que la columna sea cualquiera menos la de la fecha. Ahora vamos a generar dos condiciones donde si se presionó la columna fecha pueda ser ascendente o descendente. Primero diremos que si ascendente es igual a true, pero si se presionó la columna de ordenar por fecha. Aquí voy a agregar un console nada más para verificar que tenemos que agregarlo de acuerdo a la fecha. Le voy a poner ascendente y por fecha. Y la última condición sería que ascendente fuera falso y que tengamos que ordenarlo por fecha. Aquí vamos a agregar un comentario, ya no un console, nada más le vamos a poner descendente y por fecha. Entonces vamos a programar dentro del primer escenario. Vamos a crear una variable que se va a llamar sorted rows para almacenar el arreglo de datos ya ordenado. Y dentro de las filas vamos a utilizar el método sort. Este método ordena los elementos del array y devuelve el arreglo ordenado. Aquí debes de tener mucho cuidado porque se modifica el arreglo original. Ahora, si nosotros proveemos al método una función, podemos comparar y ordenarlos de acuerdo a un criterio. Esto de aquí es lo que vamos a utilizar. ¿Sale? Vamos a comparar los valores de las columnas para poder ordenarlos. Aquí adentro vamos a crear la función para comparar valores. Esta función lleva dos parámetros por default que vamos a llamarlos igual que en la documentación, que es A y B. El parámetro A será todo una fila de la tabla. Entonces necesitamos acceder al texto.
Esto lo vamos a hacer a través de la propiedad cells y del índice correspondiente, que será el de la columna a ordenar, que era sort column. Entonces vamos a hacer el console a ver qué es lo que arroja. Voy a presionar aquí en la descripción y hay un error que es, aquí dice true, no true, entonces vamos a cambiarlo. Y ahora sí presionamos la columna descripción y fíjate cómo aquí está la columna indicada, cada una de ellas aquí está. Tenemos que acceder al contenido de texto para poder hacer la validación y ordenar los datos. Voy a comentar el console y voy a crear dos constantes, una para cada parámetro. La constante aText será igual a el parámetro a la celda de este parámetro en la posición sort column y a la propiedad text content. Y hacemos lo mismo para el otro argumento. Por último, vamos a devolver a la constante sortedRows la cadena que vaya primero alfabéticamente. Y aquí vamos a utilizar un método. Vamos a la documentación y te voy a mostrar de qué se trata. Este método se llama localCompare y este método retorna un número indicando si una cadena de caracteres va primero, después o tiene la misma posición alfabéticamente. Entonces así compararía los dos strings, el de la, y le vamos a agregar tu localCompare y aquí lo vamos a comparar con el argumento b. Ok, entonces si queremos ordenar los datos de manera ascendente y que no sean por fecha, podríamos decir que ya tenemos completo el código. Ya nada más vamos a hacer un console una vez que se hayan completado todas estas sentencias lógicas. Vamos a hacer un console de la constante o variable sortedRows y vamos a actualizar nuestra aplicación. Voy a presionar la palabra descripción. Parece que arrojó un array normal, pero fíjate que la posición 0 es el que empieza con A. Esta sería la fila que va a poner como primera instancia en la tabla, la segunda, la tercera, la cuarta y así ya estaría ordenado. Ya nada más falta entonces insertar estos table rows en la tabla y quitar estos datos que ya están de manera desordenada. Entonces vamos a agregar el código al siguiente escenario, a que los datos se agreguen de manera descendente y todavía sin que sea por fecha. Lo único que hay que hacer es cambiar el orden de los argumentos, tanto el argumento del texto B como el argumento del texto A. Vamos a regresar al valor true y pasemos al tercer escenario. Ahora sí, vamos a ver cómo ordenar los datos cuando se trata de fechas. Primero vamos a pegar el código de la comparación, al principio va a ser igual y voy a descomentar el console, este que está aquí dentro de la función a comparar, y ahorita habría dos console, primero el que nos dice que va a ser ascendente y por fecha y el otro que va a imprimir los table rows. Presionamos y mira, aquí arriba ya está el string ascendente y por fecha, eso es que sí está tomando o entrando al if adecuado, y aquí están todas las fechas que vamos a comparar. El problema con las fechas es que primero las toma como un string, entonces pondría primero la fila que empieza con 0 sin importar el mes en el que esté la fecha. Por lo tanto, dentro de la función convertiremos cada string fecha en un objeto de características de fecha. Aquí voy a volver a comentar el console y debajo de estos textos es donde vamos a hacer la conversión. Vamos a ponerle a date al primer argumento
y le vamos a poner que va a ser igual a a.text y vamos a utilizar el método split para separar el string cada que haya una diagonal, que es el separador que tenemos. Vamos a utilizar el método reverse para cambiar el orden y vamos a utilizar el método join para volver a juntar las tres cadenas en una sola. Voy a copiar esta línea y nada más voy a cambiarle los nombres. A esta la vamos a llamar bdate y va a separar, reordenar y juntar la cadena que esté en el argumento b. Lo que va a hacer es que estas fechas las va a poner en el formato año, mes y día. Y por último, en la función a comparar, vamos a crear un nuevo objeto con la instrucción newDate del objeto que está en el formato adecuado. Aquí está, y le vamos a restar o lo vamos a comparar con un objeto de fecha, pero del argumento b. Perfecto, entonces esperando que todas estas líneas estén bien, pues nada más vamos a copiar todo este segmento al último escenario, que va a ser el de descendente y por fecha. Y nada más hasta el último en la instrucción donde se comparan vamos a cambiar el orden a date. Listo. Entonces ya podríamos ordenar las filas ya sea por número, por texto o por fecha. Vamos a hacer una prueba. Voy a presionar aquí en la fecha y vamos a analizar la consola. A ver cuál sería la primera. Mira, esta que es de febrero. Después iría la que es abril. También mayo y agosto. Aquí, bueno, en esta ocasión ya están ordenadas, pero si no hubiéramos hecho este método, nos hubiera puesto primero la que empieza con 07, aunque sea de un mes posterior. Entonces, ya lo único que nos falta es agregar las filas ordenadas al table body. Primero, limpiaremos los registros existentes en la tabla. Esto lo haremos limpiando el HTML interior al table body. Aquí está. Y ahora deberemos de iterar por cada una de las filas que están dentro de la constante sorted rows. Aquí vamos a llamar a cada fila row y vamos a agregar una arrow function. Por cada método del array vamos a agregarle un nodo hijo al table body que va a ser el elemento row del arreglo. Listo, entonces al parecer ya lo tenemos y nada más vamos a hacer una prueba. Ok, actualizamos y presionamos el encabezado, el que sea, ahora va a ser este de asignado y ya están los registros ordenados alfabéticamente. Pero mira, presionamos descripción y ya se agregaron en este orden. Entonces ahora ya nada más falta controlar cuando se van a agregar de manera ascendente o descendente. Entonces nos apoyaremos de otra variable, esta por lo tanto la voy a comentar y voy a crear la variable que vamos a llamar askClass. Y esta variable va a tener un valor true o false si el table body tiene la clase ascendente. Ahora vamos a utilizar un if para evaluar si tiene o no la clase. Entonces vamos a saltar la línea y vamos a crear la variable ask. Vamos a comparar. Si la clase ascendente no está, es false, vamos a asignarle true a este valor para que se agregue de manera ascendente. Y si no, le vamos a asignar el valor false para que se agreguen los datos de manera descendente. Por lo tanto, debemos de asignar esta clase una vez que ya se hayan ordenado los datos. Aquí
aquí, una vez ya se hayan insertado también las filas y todo, vamos a crear un if y vamos a ver. Si la variable ask es true, agregaremos la clase para que recuerde por qué en qué orden están las filas. Vamos a utilizar el método classList y el método add, y aquí está la clase que le vamos a agregar. De lo contrario, vamos a vamos a remover la clase ascendente para que sea descendente. Ya quedaría esta sección. Entonces, nuevamente la prueba para ver que todo marche correctamente. Y presionamos aquí. Y fíjate que si volvemos a presionar, ya se agregaron o se cambia el orden en el que están. Aquí está ahorita de manera descendente y hace un momento estaban de manera ascendente. Entonces, esta parte también ya quedó. Ahora fíjate cómo se ve raro ahorita que paso el mouse aquí arriba de los encabezados. Vamos a agregar un poco de estilo para que se muestre el cursor cuando estamos sobre los encabezados. Para esto, vámonos hasta las etiquetas Style y aquí vamos a asignarle el estilo al elemento Table Header que están dentro de la tabla y que tienen la pseudoclase Hover. Y vamos a agregarle el valor pointer a la propiedad cursor. Con esto se va a ver la manita cuando pasemos el mouse por encima de los encabezados. Y bueno, también para saber cuál fila es la que está activa, vamos a agregar una clase a todos los iconos que tienen los encabezados. Aquí vamos a seleccionarlos todos y vamos a agregarles la clase th-icon para identificarlos de manera fácil. Ahora vamos a agregarle estilo a los elementos que tienen esta clase. Voy a copiarla y vámonos aquí al CSS. Escribimos nuestra clase. Y básicamente lo único que vamos a hacer es agregarle el color gris a todos los encabezados, porque por default las filas se van a ordenar como vienen desde el Google Sheet. Y crearemos otra clase que va a llamar th-icon-active para cambiarle el color a la columna que esté seleccionada. El color de este icono va a ser negro. Ahora necesitamos agregarle esta clase de icono activo a la columna que fue presionada. Esto lo vamos a hacer abajo dentro de las etiquetas script donde fue presionado en la columna. Lo agregaremos aquí antes de mandar llamar a la función que ordena todas las filas. Aquí vamos a crear una constante que va a llamarse icons y en la cual vamos a seleccionarlos primero con un query selector y vamos a seleccionar todos los elementos que tienen la clase th-icon. Y primero vamos a remover, si es que la tuvieran, la clase de icono activo. Entonces vamos a iterar por cada uno de los elementos y si tuviera la clase, pues vamos a removerla. Aquí está un if y si contiene la clase th-icon-active, pues vamos a proceder a removerla. Perfecto, entonces en este momento ya ningún icon tendría la clase activa, estarían todos en color gris. Ahora vamos a comprobar la columna que fue presionada y le asignaremos la clase activa para que le cambie el color al icono. Aquí vamos a acceder al índice de cada uno de los iconos y cuando sea igual al índice de la columna que fue presionada,
le agregaremos la clase de icono activo. Dentro del icono, en la propiedad classList, utilizaremos el método agregar y le agregaremos la clase de icono activo para que lo pinte de negro. Ya está, entonces guardamos y vamos a la aplicación, vamos a recargar. Fíjate que ahorita los iconos ya están de color gris. Y cuando presionamos uno, se le agrega la clase activa y ya se muestra de color negro. Entonces así ya sabemos cuál columna es la que tiene ahorita el índice para ordenar los datos. Entonces ya puedes ordenar los datos por un string, por un número o incluso por fechas dentro de tus tablas HTML. Si te sirvió el video, dale like, comenta, comparte, invítame a un café o las 4 cosas juntas, ¿por qué no?